cuando nos referimos a lo que es la ansiedad. La ansiedad tiene varias ramas y en este momento no estamos tratando la clínica, sino lo que es espiritual, lo que viene del alma. El saber que la ansiedad es un estado de alerta del cuerpo que te mantiene en miedo constante. Y yo creo que una de las razones principales por la cual nosotros nos encontramos en esa situación que a veces estamos sin salida es por el hecho de que siempre tenemos temor a lo desconocido. El ser humano no es capaz de rendir todas las áreas a Dios y dejar que Dios tome el control. Cuando tú rindes todas las áreas, a ti no te importa lo que va a suceder mañana, porque así mismo lo dice la palabra, así lo dijo Jesús. O sea, ¿por qué se preocupan si cada día tiene su propio afán? Entonces nosotros vivimos en constante preocupación de qué hemos de beber, qué hemos de comer o qué hemos de vestir mañana, y sin darnos cuenta tenemos una actitud constante de temor, entramos en depresión porque muchas veces establecemos metas que son difíciles de cumplir en nuestra humanidad, y el no cumplir con esas metas nos hace sentir frustrados y terminamos en ansiedad, estrés, depresión y todas esas cosas que no nos dejan dormir tranquilos, que no nos dan paz. Muy buenos días, Dios te bendiga. Hoy lunes, inicio de semana, te damos la bienvenida a tu segmento Maranata Hoy, de tu programa Luz de Buenas Noticias. Hoy me acompaña Ramón y mi hermana Haroline. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga más, Maciel. También Dios bendiga de manera especial a esa audiencia que sintoniza Kiss 94.9 en su programa Maranata Hoy. Haroline. Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien. Qué bueno, Dios le bendiga a todos los oyentes que tempranito están en conexión con este programa Maranata Hoy, en su programa Luz de Buenas Noticias, como todos los lunes. Amén. Amén, amén. Y estamos muy agradecidos, Haroline. Bueno, que las personas que nos escuchan sepan que estamos agradecidos por el apoyo que nos dan esas personas que se levantan tempranito a escuchar palabra de Dios. Amén. Y de inmediato, Ramón, quiero que nos dirijas en oración porque no queremos perder un segundo, queremos aprovechar el tiempo al máximo porque hoy tenemos un tema que será de provecho para cada uno de ustedes. Creo que será de bendición porque es una situación en la que nosotros, queriendo o sin querer, terminamos en ella. Amén. Las palabras son como ese dulce óleo que entra y que ella establece y dice que al principio se tornan amargas, pero cuando llegan donde tienen que llegar, entonces son como la dulce miel. Amén. Traen Amén. Sanidad al alma. Amén, efectivamente es así. Por eso el tema de hoy, un tema muy interesante, como decía nuestra hermana Maciel al inicio, porque es un tema que a todos nos ha tocado en un momento determinado. Así un es. tema que todos, quizás a diario, quizás en una situación específica, pues hemos tenido que pasar por eso. O nos hemos acostumbrado a vivir como comenzábamos en la pausa. Entonces, la idea de este tema, que es la era de la ansiedad, es que cada uno de nosotros, al igual que ustedes los oyentes, puedan saber cómo manejar esta ansiedad en una era que nos lleva a millón, por así decirlo, que nos lleva apresurado o que nos exige día tras día muchas veces parámetros que nosotros quizás no podamos cumplir, y eso nos genera un estado de ansiedad. Así o a es. veces nos genera estrés y nos lleva a un nivel que nos imposibilita inclusive mantener la confianza en aquel que nos ha prometido la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es, Harold. Muchas veces, como les decía en el principio, antes de iniciar, muchas veces nosotros mismos demandamos de nosotros más de lo que podemos dar. Y es que hoy en día la sociedad nos exige, como les decía a ustedes, cada área de nuestra vida exige algo de nosotros, ya sea nuestra pareja, ya sean los hijos, ya sea el trabajo. Y algo que me causaba risa, como les decía, es que hasta para tú buscar un trabajo dentro de tu área, o sea, ya tú te formaste en el área, pero lo primero que tú encuentras es un enunciado que dice que esté preparado para trabajar bajo presión, si no, no aplique. O sea, yo decía, y esta palabra siempre la llevo conmigo, qué destino. Bueno, realmente este tiempo que nos ha tocado vivir
es un tiempo que nos aprisiona, como decía mi hermana Maciel, y nos lleva a obligatoriamente estar dispuesto a hacer todo bajo presión. Así y esto es. trae consecuencias. Y esta consecuencia es el tema que venimos a traer el día de hoy, que genera ansiedad. Y esa ansiedad causa un estrés terrible en nosotros, pero eso tiene solución. Amén. ¿Verdad que sí? Amén, así Amén. es. Amén, así es. Y Maciel leía al principio en la lectura base que estamos tratando, que es Proverbios 12:25, donde decía que la congoja en el corazón, o la ansiedad, o la preocupación en el corazón del hombre, lo abate, más la buena palabra lo alegra. Entonces, en la mañana de hoy, la buena palabra que va a alegrar esa alma, que va a alegrar ese corazón entristecido, acongojado, ese corazón que se siente depresivo, que se siente con ansiedad, con estrés, con preocupaciones excesivas, esa es la palabra de Dios. Y esa es la palabra que en esta mañana queremos traer a tu corazón para que puedas recibir esa paz que solamente Dios puede brindarte. Así es, Harold. Y es bueno que las personas entiendan cuando nos referimos a lo que es la ansiedad. La ansiedad tiene varias ramas y en este momento no estamos tratando la clínica, sino lo que es espiritual, lo que viene del alma. El saber que la ansiedad es un estado de alerta del cuerpo que te mantiene en miedo constante. Amén. Y yo creo que una de las razones principales por la cual nosotros nos encontramos en esa situación, que a veces estamos sin salida, es por el hecho de que siempre tenemos temor a lo desconocido. Así es. El ser humano no es capaz de rendir todas las áreas a Dios y dejar que Dios tome el control. Cuando tú rindes todas las áreas, a ti no te importa lo que va a suceder mañana, porque así mismo lo dice la palabra, así lo dijo Jesús. O sea, ¿por qué se preocupan si cada día tiene su propio afán? Entonces nosotros vivimos en constante preocupación de qué hemos de beber, qué hemos de comer o qué hemos de vestir mañana, y sin darnos cuenta tenemos una actitud constante de temor, entramos en depresión porque muchas veces establecemos metas que son difíciles de cumplir en nuestra humanidad, y el no cumplir con esas metas nos hace sentir frustrados y terminamos en ansiedad, estrés, depresión y todas esas cosas que no nos dejan dormir tranquilo, que no nos dan paz. Así es. Mira, dice un dicho o una frase que el que no conoce su historia está propinco a repetirla. Entonces, así igual, aquel que no conoce la solución de esto está condenado a repetirla constantemente, porque la ansiedad hace de nosotros un ataque hasta de nervios. Entonces nos encierra, y que si no logramos lo que queremos, entonces llega una frustración a nuestra vida. Y esa frustración nos lleva a delirar, y muchas personas han caído tan bajo en ataduras hasta viciosas por este tipo de condición o este tipo de ataque de la ansiedad, porque la ansiedad te lleva a un extremo de que tú quieres hacer la cosa a como de lugar. Entonces te encierra en eso y no ve otra salida. Es como aquel caballo que le ponen los dos cubres ojos, que simplemente es hacia adelante y simplemente te enfocas en eso, pero no ves otra salida. Así es, sabe que como mencionábamos al principio, todos en un momento determinado experimentamos preocupación y ansiedad. Como decía Maciel, puede ser por algo sencillo, por algo que realmente lo amerite, pero la ansiedad, como comentábamos, es un miedo al futuro. Así es. Es ese desconcierto, esa preocupación que yo tengo a lo que va a pasar o a lo que ni siquiera ha pasado. Y donde realmente se sale de nuestro control o donde realmente lleva a un nivel de preocupación es cuando nosotros dejamos que esa ansiedad desplace lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así es. Y en vez de darle lugar a Dios para que sea Él que dé la solución a nuestros problemas, a nuestras situaciones, comenzamos a buscar soluciones por nuestra propia cuenta. Y le quitamos el control a Dios de algo que solamente Él puede solucionar. Le quitamos el control y queremos llenarlo con cosas, como decía Ramón, que no tienen la facultad para poder saciar esa sed espiritual que nosotros necesitamos. Harold, y el conocer a Dios a través de su palabra es tan importante,
porque Dios es tan maravilloso que cuando tú te adentras a las Escrituras, Dios ha establecido un nombre para cada necesidad. Amén. Cada vez que Dios se le presentaba al pueblo o utilizaba un emisario para presentarse o dar un mensaje al pueblo, Él se representaba a sí mismo como la provisión que el pueblo necesitaba en ese momento. Amén. Y si nos damos cuenta, muchas veces nosotros le quitamos el lugar a Dios. Ujú. Le quitamos el lugar a Dios cuando nosotros nos apoyamos o nos afianzamos en nuestras propias fuerzas. Así como un ejemplo que casi todos conocen, aun conozcan de palabra o no, es el rey Saúl. Vemos que este rey hizo su voluntad, Dios le ordenaba algo y él hacía lo que él entendía. Y llegó un momento en el que este rey perdió el favor de Dios y ya no sabía qué iba a acontecer en su futuro. Y esto lo empujó a buscar ayuda de adivinos, a buscar ayuda en brujos, porque él tenía temor de lo que pudiera acontecer en el futuro. Y es este temor que nos hace a nosotros a buscar soluciones momentáneas, a buscar soluciones esporádicas, que al fin y al cabo lo que suman es una preocupación más. O sea, a veces tratamos de buscar la solución en un banco, buscando un préstamo, un consejo en la persona errada, y al final lo que hacemos es empeorar nuestra situación. Y yo quiero poner un fundamento bíblico, porque ciertamente la palabra es la que trae libertad. Amén. Y eso es lo que estamos estableciendo desde el principio, que es la buena palabra, lo que calma la ansiedad y el corazón del hombre. Amén. Y en el libro de Samuel, vamos a estar leyendo en el capítulo 28, el versículo 6. Y dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores de los adivinos. O sea, llegó un momento en que este rey, por medio a la situación de ansiedad que estaba viviendo, que a las mismas personas a las que él tenía que combatir o perseguir, él llegó a aliarse y buscar ayuda en ellos. Y eso es lo que provoca la ansiedad en nosotros. Nosotros terminamos aliándonos a situaciones que lo que van a hacer es tirarnos al precipicio definitivamente. Así mismo es. Y realmente muchas personas, al igual que Saúl, hoy en día están buscando soluciones a este tipo de problemas en lugares equivocados. Porque Saúl, en su desesperación de ansiedad, fue y consultó a una divina. Así es. Pero es que las personas de hoy en día no conocen la raíz de esto. Y hay que decirle que la ansiedad, digámoslo así, es un asunto del alma. La ansiedad no se medica directamente con pastillas, medicamentos, sino que es un asunto en lo interno. Porque por más que busques, la ansiedad sigue. ¿Por qué será? Y por más que quieres consultar, sigue la ansiedad. Sin embargo, como es un asunto del alma, la Biblia dice que Jehová hablando, todas las almas son mías. ¿Por qué no ir a aquel que conoce verdaderamente el alma? Así es. ¿Por qué no ir a aquel que es el creador de ella, que conoce lo más interno del hombre y que sabe traer solución a la desesperación del hombre? Así es. Porque el mismo Saúl, en su desesperación, él tenía profetas, él tenía sacerdotes que podía ir a consultar, pero él sabía, porque también esto pasa, mis hermanas, que muchas veces queremos soluciones propias. Ujú. No, yo quiero una solución que a mí me convenga. No Así quiero es. la solución real, porque la solución del hombre está en la palabra de Dios, pero no. Queremos buscar otras soluciones, otro tipo de soluciones que no van conforme a la palabra de Dios, como el texto base que usamos, que la aflicción del hombre
o la ansiedad del hombre está en el corazón de él y lo abate. Pero más la buena palabra de Dios es que lo alegra. O sea, la solución de esa ansiedad está en la palabra de Dios. Así es. ¿Por qué consultar a izquierda o a derecha si la palabra de Dios está ahí? Amén. Así es. Y es bueno que tú menciones, Ramón, que normalmente o muchas veces nosotros tratamos de solucionar las cosas por nuestras propias fuerzas. Así es. Cuando en este tipo de situación, especialmente cuando es algo del alma, el único que puede realmente brindar la solución es Dios. Así es. Y lo más importante de la palabra de Dios realmente, o algo que a mí me gusta muchísimo, porque todo es importante, pero lo que me gusta mucho es que en la palabra está todo relacionado a cómo tú poder solucionar cualquier situación que se te presente. Así O es. sea, la palabra de Dios es el manual donde día tras día podemos encontrar ese refugio. Y hay un verso que estuve leyendo que me gustó mucho, que es en el Salmo 31, y lo voy a compartir con todos. Salmos 31, versículos 14 y 15, que relata cómo David, que en un momento determinado de su vida también pasó por un proceso de ansiedad. Así Recordemos que David tuvo muchas situaciones, aún siendo rey, en las cuales estas situaciones que tuvo le generaban ansiedad, preocupación, inclusive lo llevaban a estar depresivo. Y en un momento determinado, él escribió: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Es tan reconfortante ver a un David que dice: en tu mano están mis tiempos. O sea, no importa lo que yo esté pasando, no importa que me estén persiguiendo, no importa que tenga tantos enemigos, no importa que esté pasando por tal situación, en tus manos, Señor, están mis tiempos. Dice él: en ti yo confío porque tú eres mi Dios. David entendía, él como rey podía recurrir a lo que él quisiera porque era el rey. Exacto. Él podía tener muchas opciones en las cuales él poder apoyarse y poder salir adelante. Sin embargo, él entendía que el único que podía brindarle esa solución a ese proceso que él estaba pasando era realmente Dios. Así es. Así es. Y un punto importante aquí en enfatizar, volviendo a la historia de Saúl, Harolín, es Ramón también. Muchas veces nosotros, al no entender que nuestra solución está en las manos del Señor, erramos y erramos y erramos. Y al final lo que hacemos es alejarnos de Dios. Porque si bien buscamos aquí un panorama exacto, yo sé que hay muchas personas de las que nos están escuchando el día de hoy que han hecho esto, buscado ayuda en la persona errónea. En este momento, en el que leímos, en el versículo que leímos, fueron adivinos, fueron hechiceros, y la palabra establece en Levítico que eso es pecado, es anatema delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros buscamos estas soluciones que al parecer, o sea, por segundos, por minutos, por día, bueno, ya yo solucioné de forma momentánea. Pero tú sabes que cuando eso venga de allá para acá, va a venir peor, va a acrecentar lo que ya tú tenías y no ha solucionado absolutamente nada, porque el único que tiene la solución en sus manos para cada necesidad de nosotros es Dios. Amén. No en vano dice la palabra, es algo increíble, la palabra 365 días, no temáis. No temáis. Y si la palabra te dice 365 veces, es porque para cada una de las necesidades que tú tienes, Dios tiene un soporte. Amén. Él es tu estandarte, Él es tu seguridad. Así es. Y algo que me dijo la pastora Simona, que dijo: wow, nosotros decimos Dios es nuestro alfa y omega, pero ciertamente cuando tú reconoces que Dios es tu alfa, tu omega está seguro. Amén. O sea, todo lo demás no tiene importancia. Y tú dirías, mira, hay veces yo he escuchado a personas decir, este tema está tremendo hoy, la gloria sea para el Señor. Amén. Yo escuchaba a personas decir, pero Dios mío, es que yo no puedo coincidir como yo veo a estos cristianos predicando en la calle de cacarao y que no tienen dinero en vez de fajarse a trabajar. Señores, o sea, yo no critico nada de eso. Sí, ciertamente hay que trabajar y sustentar, obviamente. Pero aquel que lo hace, que tiene tantos problemas y tiene tanta fortaleza y predica con tanta felicidad, diga usted que Dios ha tomado en sus manos la ansiedad, que esa persona no está siendo atormentada por la ansiedad. Entonces es un espejo en el cual nosotros debemos de vernos. Así es. Nosotros que decimos creer en Dios.
aquí algo importante también es el hecho de no solamente reconocer, porque, reconocí que Dios es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, pero es tener una relación, es reconocer que Él es nuestro Padre. Y ustedes, padres que nos escuchan, es bueno hacerle esta pregunta: ¿ustedes a sus hijos son capaces de negarle algo? ¿Ustedes ven a sus hijos en peligro y no son capaces de socorrerle? Pues así mismo es nuestro Padre. Cuando usted reconoce que Dios es su Padre, usted sabe que cualquier cosa que le ocurra, ¿qué hace un muchachito cuando le sucede algo, Ramón? Acudir a su padre. No, cuando a mí me hacían algo, no te apures, deja que mi papá venga, que yo se lo voy a decir a él. Porque tenemos esa figura de protección, esa figura a la cual acudir, esa figura, aunque que nosotros sabemos que no importa cuán fuerte, así sea el papá, he visto, me he reído, porque he visto padres que son flaquitos, delgaditos, y el otro que hizo es fuerte, pero el niño ve a su papá como su superhéroe y le dice: no te preocupes, deja que mi papá venga, porque cuando mi papá venga va a acabar contigo. Pues así mismo es que usted debe de ver a Dios como el superhéroe que va a acabar con la situación, que no lo deja dormir, que no lo deja ser feliz, que no lo deja descansar. Gloria a Dios. Seguimos con el desarrollo de este tema. Entonces, queremos tratar a través de la palabra, y quiero hablar de una mujer que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 1, a la altura del versículo 8. Habla aquí de una mujer llamada Ana que no podía tener hijos. Sin embargo, la historia en tiempo atrás permitía que el hombre pudiese tomar de sus siervas y hacer de ella descendencia. Sin embargo, su esposo toma una consierva de ella y tiene hijos. Pero esta mujer, en vez de ser grata a sus amos, empezó a afligir a su sierva, porque ella podía tener hijos. Sin embargo, la señora de la casa, la esposa legal de Elcana, cuál era el nombre de su marido, no podía tener hijos. Sin embargo, a la altura del versículo 8, el marido le hace una pregunta y le dice ella, o él le dice a ella, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mientras ella oraba, dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué quiero tratar contigo, amado oyente, a través de estas palabras? Es que si hablamos de la ansiedad, hay diferentes motivos por lo cual estamos ansiosos. En este caso, esta mujer llamada Ana no podía tener hijos, y eso creó en ella una ansiedad, y más que estaba afligida porque había otra mujer que se burlaba de ella, porque aquella mujer sí podía tener hijos, mas ella no. Sin embargo, eso creó en ella una aflicción, creó en ella una profunda amargura, y ella va al templo de Jehová. Oye bien, ella no fue como Saúl, que Saúl en su desesperación, en su agonía, consultó una divina. No, esta mujer fue a la casa del Señor, y aún estaba el sacerdote en la casa del Señor. Dice que el sacerdote la vio y se preocupó y dijo: mujer, digiere tu vino, porque aquel hombre pensó que la señora estaba borracha. Porque todo aquel que se encuentra pasando por esta situación de ansiedad, de estrés, sumerge su deseo en algo, se sumerge en el alcohol,
muchas veces se sumerge en las drogas para buscar una solución desesperante. Sin embargo, aquella mujer fue a la casa del Señor y ella oraba amargamente con un espíritu contrito delante del Señor. Sin embargo, la confundieron y el sacerdote le dijo: tú estás borracha. Lo voy a decir como en términos dominicanos: tú como que te diste un humo anoche. Sin embargo, ella dice: no, mi Señor, yo no estoy borracha ni ebria, yo no he bebido sidra ni he bebido vino, es que mi alma la he derramado delante del Señor. Entonces, ¿sabe qué le dijo el sacerdote? Ok, pues si es así, ve en paz y el Señor te conceda la petición de tu corazón. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decirte, amado oyente? Y es que en tu necesidad, en tu ansiedad, en tu desesperación, acuda al Señor, acércate al Señor, porque Él tiene la solución en sus manos. Buscando otros suplementos para querer salir de la ansiedad, no lo vas a encontrar. Pero si vienes al Señor, Dios sabe cuál es la solución. Dios tiene la salida para darte ese fin que tú esperas. Amén. Algo que me gusta mucho de Ana, o de esta historia, es que Ana reconoció que ella necesitaba algo. Y en ese reconocimiento entendió que lo único que podía ayudarle a ella era el acercarse a Jehová. Quizás ustedes digan, pero eso fue hace 2000 y pico, más de 2000 y pico de años atrás. Pero, ¿qué pasa? El tema de hoy es la era de la ansiedad. Sin embargo, lo que Ana estaba pasando hace tiempo atrás, lo están viviendo muchas mujeres en el día de hoy. Así es. Muchas mujeres que tienen quizás 5, 10, 15 años de casadas y no han podido tener un hijo. No han podido quedar embarazadas. Y esa situación les ha generado ansiedad durante muchos años. Les ha generado ansiedad, preocupación, tristeza, las mantiene en un estado de aflicción constante. Es muy recurrente en esta era ver el poder que tienen las redes sociales y ver cómo es muy normal la gente siempre preguntarle a una mujer que no tiene hijos: ¿y tú para cuándo? Dime más cierto, ¿para cuándo vas a tener tus hijos? Sin saber la situación o la aflicción que hay detrás de esa persona, sin saber qué le preocupa o qué ha pasado. Esa persona quizá no ha conseguido un empleo, que usted constantemente le esté preguntando cuándo va a tener un empleo. Esa persona que no se ha casado, que constantemente le esté preguntando: ¿y para cuándo la boda? Entonces, constantemente, como Maciel decía al inicio, la misma sociedad nos lleva a nosotros sentir esa presión, a sentirnos estresados, a sentirnos ansiosos, porque no hemos logrado cumplir con ciertos estándares que la sociedad nos ha impuesto, o a veces que nosotros mismos nos hemos impuesto, y eso nos genera ansiedad, nos genera depresión, nos genera tristeza. Y hay un verso que me gusta mucho, que está en el libro de Lucas, en su capítulo 12, versículo 22, que es en respuesta a lo que estamos hablando en esta mañana. Y dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Y dice: considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir una estatura a su codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y dice: considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Si Dios está en control, ¿por qué nos preocupamos? Yo creo que esa lectura es como hacer el programa completo. Eso es lo que debimos de haber establecido desde el principio. Todo lo demás está así, de más. Es así. Y queremos, lamentablemente, para concluir el programa de hoy, leer el Salmo 46 del el capítulo 1, versículo 2. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar.
Qué convicción tan hermosa tenía el salmista al declarar estas palabras. O sea, él estaba hablando de cosas que ante nuestros ojos humanos son imposibles, que los montes se traspasen al mar. Pero es que yo te estoy diciendo que mi convicción es tan grande de que Dios tiene la solución a cada uno de mis problemas, que yo puedo ver aún algo imposible suceder ante mis ojos y no voy a perder la confianza. Yo sé que mi Dios está en control. Y ese es el Dios en el que queremos que tú confíes, el que te estamos presentando en esta mañana. Queremos decirte a ti que estás pasando por problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de aflicción, a ti que te duermes y te despiertas más cansado que como te acostaste. Dios tiene la solución a tu problema. Y no te estoy hablando de un tema que desconozca, te estoy hablando de mí. En lo particular es bueno que ustedes sepan, chicos, que yo pasé una temporada en mi vida en que para mí el día y la noche era lo mismo. Y si lograba conciliar el sueño unas cuantas horas, era como si yo estuviese trabajando mientras dormía. Mi cerebro no se apagaba. Y mi solución no fue un psicólogo, mi solución no fueron pastillas, mi solución fue dar lugar a la presencia de Dios en mi vida. Porque cuando tú das lugar a que el Señor llene con su presencia cada uno de esos espacios, ese vacío existencial que tú tienes, no hay lugar a la duda, no hay lugar a la depresión, no hay lugar a la aflicción, Ramón. Un estrés al extremo, como que combina, ¿verdad? Un estrés al extremo. La Biblia relata y dice que Jesucristo, antes de ser entregado a morir en la cruz del Calvario, por ti, por mí, por toda la humanidad, Él sube a un monte Getsemaní, llamado Getsemaní el monte, y lleva a sus discípulos. Y Él quiere que los discípulos lo ayuden a orar, porque era una carga tan fuerte, era una carga que sobre hombro humano no ha caído todavía. Él padeció todas nuestras culpas y nuestras iniquidades. Exactamente, porque muchas personas se sienten acongojados por el exceso de trabajo, se sienten agotados, se sienten atribulados, se sienten asimismo con un estrés, pero ese estrés que sentimos nosotros no es comparado con el estrés agotador que Cristo sintió antes de ser entregado. Y Cristo sube al monte y ora con los discípulos, y Él le dice estas palabras al Señor. En el versículo 42 del libro de Lucas, su capítulo 22, Él le dice: Padre mío. Él hace una oración. Oye bien cómo Cristo mismo nos enseña a nosotros que aún Él, siendo hijo de Dios, Él pudiese tener, o tenía, mejor dicho, la solución en las manos. Pero no, Él decidió entregarse al Señor, a su Padre, y rendir. Y oye lo que dice esta oración. Cristo le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira lo que provocó este profundo estrés, esta profunda ansiedad. Y digo ansiedad porque ese era el deseo de Cristo, de que la humanidad sea salva, y Él no quería arruinar este propósito. Él necesitaba que este propósito se cumpliese. Y empezó a orar intensamente. Y según la ciencia, dice que el estrés provoca que los vasos capilares se rompan. Así es. Entonces, Cristo, en esa oración profunda por ti, amado amigo, fue por ti, para que hoy tú lo reconozcas y no le des la espalda, para que hoy tú vengas a Él, porque eso trajo un resultado. Cristo tomó esta carga, este peso, este profundo estrés, y empezó a orar. Y Él decía: Señor, si tú quieres, pasa de mí esto, pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es salvarte. La voluntad de Dios es sacarte de esa profunda agonía que tú estás, sacarte de ese estrés, de esa depresión. Sin embargo, Cristo murió, y eso trajo como resultado que hoy en día todo aquel que pasa por situaciones de las que estamos hablando, la podemos traer a Él, y Él sabe por lo que tú estás pasando y tiene la solución en sus manos. Así es. Así es.
Amén. Es poderoso realmente lo que dice Ramón, porque Cristo es el mayor ejemplo de cómo llevar a los pies del Señor nuestras preocupaciones y entregársela a Él. Amén. Wow, qué triste. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero no queremos despedirnos antes sin hacer esta oración por ti, a ti que no conoces del Señor, a ti que no has podido experimentar los beneficios de tener un Padre bueno y bondadoso, así como nosotros lo estamos disfrutando y estamos testificando de ello el día de hoy. Y desde aquí, desde tu programa Luz de Buenas Noticias, te deseamos un día bendecido. Amén.